Bienvenido a Ciencia del Sueño. Esta noche viajaremos juntos a través del tiempo profundo para contemplar la historia más íntima y fascinante, la lenta evolución de los Homo sapiens, nuestra propia especie. No es un relato de héroes ni de batallas, sino de paciencia cósmica, de millones de años de transformación donde la naturaleza fue modelando cuerpos, cerebros y culturas. Imagina cerrar los ojos y sentir el fluir del tiempo como un río sereno, que avanza sin prisa, pero nunca se detiene. Así, generación tras generación, fuimos tomando forma. Antes de comenzar, te invito con suavidad a apoyar este viaje. Dale un me gusta al video, suscríbete al canal Ciencia del Sueño y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Ahora respira profundamente, suelta la tensión de tu cuerpo y prepárate para caminar junto a los primeros pasos de nuestra especie. Capítulo 1. Antes de ser Homo sapiens. La historia de los humanos no comienza con nosotros, sino con una cadena ininterrumpida de ancestros que se remonta a millones de años. Nuestros orígenes están entrelazados con los de otros primates, y aún más atrás, con criaturas diminutas que caminaban en selvas antiguas y sabanas olvidadas. Hace unos 7 millones de años, en África, vivieron los primeros homínidos que empezaron a separarse del linaje de los chimpancés. Eran seres que caminaban a veces erguidos, a veces en 4 patas, adaptándose a entornos cambiantes. Entre ellos se encuentran especies como Sahelanthropus chadensis, que nos recuerda que la humanidad no es un salto repentino, sino una lenta transición. Con el tiempo aparecieron los australopitecos, más conocidos gracias a fósiles como Lucy. Caminaban erguidos con firmeza, aunque su cerebro aún era pequeño. Usaban manos libres para manipular objetos, recolectar alimentos y quizás defenderse. Imagina una sabana africana, altas hierbas movidas por el viento, árboles dispersos ofreciendo sombra y pequeños grupos de homínidos caminando erguidos, observando el horizonte. No eran todavía humanos, pero ya llevaban en sus pasos la promesa de nuestra especie. El bipedismo fue una de las grandes transformaciones. Caminar en 2 pies liberó las manos, lo que abrió la posibilidad de fabricar herramientas más adelante. Además, permitió recorrer mayores distancias, ver más lejos y adaptarse a paisajes abiertos. Fue un cambio simple en apariencia, pero profundo en consecuencias. Este primer capítulo nos recuerda que la evolución no es un destino fijo, sino un proceso lento, casi invisible a escala humana. Mientras descansas, puedes imaginar esos pasos antiguos resonando en el pasado profundo, como un eco que aún nos acompaña. Con el paso de los millones de años, los homínidos comenzaron a diversificarse. Algunas especies permanecieron en África, mientras otras se aventuraron a nuevos territorios. La evolución no seguía una línea recta, sino un arbusto lleno de ramas que se extendían en diferentes direcciones. Uno de los grandes saltos llegó con el género Homo, hace unos 2,5 millones de años. Con él apareció Homo habilis, llamado así por su habilidad para fabricar herramientas de piedra. Con manos más ágiles y cerebros más grandes, empezaron a tallar rocas para cortar carne, romper huesos y acceder a alimentos antes inaccesibles. El uso de herramientas cambió la relación con el entorno. La piedra tallada permitió aprovechar mejor los recursos, aumentando las posibilidades de supervivencia. También abrió la puerta a la transmisión cultural. Los conocimientos podían compartirse entre generaciones, creando un legado más allá de la genética. Más tarde surgió Homo erectus, una especie que caminó erguidamente con elegancia y que fue la primera en expandirse fuera de África, llegando a Asia y Europa. Su dominio del fuego marcó un hito. Por primera vez, los homínidos podían iluminar la noche, cocinar alimentos y protegerse del frío. Imagina el resplandor de una hoguera en una cueva, figuras humanas sentadas alrededor, compartiendo calor y alimento. El fuego no era solo energía, era también unión. En esas llamas nació algo de lo que hoy seguimos siendo parte: la vida en comunidad. Cada especie de homínido fue un experimento de la naturaleza, una prueba en la gran historia de la evolución. No todas sobrevivieron, pero cada una dejó huellas que nos acercaron al ser que somos hoy.
Y ahora te pregunto suavemente, ¿desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Y qué hora es allí? El fuego es quizá uno de los símbolos más poderosos de la humanidad, y su historia no comienza con nosotros, los Homo sapiens, sino mucho antes, con Homo erectus. Hace alrededor de 1 millón de años, estos antiguos homínidos aprendieron a dominar las llamas, un acontecimiento que transformó para siempre la evolución humana. Al principio, el fuego debía ser un fenómeno temido y misterioso. Caía del cielo en forma de rayos, arrasaba bosques, iluminaba la noche con un resplandor incontrolable. Pero poco a poco, con paciencia y observación, los homínidos descubrieron cómo mantenerlo, cómo alimentarlo y cómo usarlo en su beneficio. El fuego trajo consigo seguridad. En un mundo donde grandes depredadores acechaban en la oscuridad, la hoguera se convirtió en un refugio. Sus llamas alejaban a los animales, creando un círculo de protección que permitía descansar con más calma. El fuego fue, en este sentido, un guardián nocturno, un aliado en un planeta lleno de peligros. El calor que proporcionaba abrió nuevas posibilidades de vida. Ya no era necesario depender solo de climas cálidos. Las hogueras permitieron explorar regiones más frías, ampliando los horizontes del género humano. Por primera vez, el cuerpo no estaba solo. Había una energía externa que lo acompañaba. Pero el cambio más profundo vino con la cocina. Al asar la carne y ablandar raíces, los alimentos se volvieron más fáciles de digerir, liberando más energía con menos esfuerzo. Algunos científicos creen que este avance nutricional impulsó el crecimiento del cerebro, pues permitió que más energía se destinara a su desarrollo. Imagina una noche en la sabana, un grupo de homínidos reunidos alrededor de un fuego que chisporrotea, sus rostros iluminados por el resplandor, sus sombras proyectadas sobre las rocas. No hay palabras aún como las nuestras, pero sí gestos, miradas, sonidos que se comparten en comunidad. El fuego no era solo una herramienta, era un espacio de encuentro, de conexión. En torno a esas llamas comenzó algo nuevo, la cultura. El fuego dio tiempo para la conversación, para la transmisión de saberes, para la creación de historias. Allí, bajo el resplandor cálido, nacieron los primeros hilos de lo que hoy llamamos humanidad. El fuego fue más que energía, fue hogar, lenguaje no verbal, semilla de civilización. Un regalo que aún hoy nos acompaña en cada vela, en cada fogata, en cada recuerdo de calor compartido. Hace aproximadamente 300.000 años, en algún rincón de África, apareció nuestra especie, Homo sapiens. No surgimos de repente, como una chispa mágica, sino como el resultado de un largo proceso evolutivo que había comenzado millones de años antes. Al principio, los Homo sapiens convivieron con otras especies humanas. En Europa habitaban los neandertales, en Asia los denisovanos, y aún en África quedaban descendientes de Homo erectus. El planeta era un tapiz diverso de humanidades, cada una con sus rasgos y adaptaciones particulares. Lo que distinguió a los sapiens fue, sobre todo, la capacidad simbólica. Nuestros cerebros no solo crecieron en tamaño, sino en complejidad. La mente humana comenzó a generar abstracciones, a imaginar lo que no estaba presente, a crear símbolos y significados. Este salto cognitivo nos permitió desarrollar lenguajes más ricos, planear estrategias de caza y compartir conocimientos con una precisión nunca vista antes. Las primeras manifestaciones de este pensamiento simbólico se reflejan en el arte rupestre, pinturas de animales, manos impresas en las paredes de cuevas, figuras talladas en huesos. Estas expresiones no tenían una utilidad práctica inmediata. Eran la prueba de que los sapiens podían soñar despiertos, podían representar lo invisible. La cooperación también fue clave. Los Homo sapiens formaban grupos más grandes y cohesionados, donde las alianzas sociales se reforzaban con símbolos, rituales y narraciones. Estas redes de colaboración fueron vitales para sobrevivir en ambientes hostiles y competir con otras especies humanas. Imagina un grupo de sapiens pintando en una cueva, iluminados por antorchas. Sus trazos no son simples dibujos, son mensajes, recuerdos, quizá rezos o esperanzas.
En esas figuras está la semilla de la escritura, de la religión, de la ciencia, un primer lenguaje visual que nos conecta con mentes que vivieron hace decenas de miles de años. La llegada de Homo sapiens no borró de inmediato a las demás especies. Durante miles de años coexistimos, compartimos territorios e incluso genes, pero con el tiempo, nuestra flexibilidad cultural y nuestra capacidad de adaptación nos llevaron a expandirnos por todos los continentes. Así comenzó la verdadera odisea de nuestra especie, una lenta expansión que nos llevó a poblar cada rincón del planeta. Un viaje que aún continúa, pues en cada paso que damos, llevamos con nosotros la memoria de aquellos ancestros que nos enseñaron a caminar, a hablar y a soñar. La historia de Homo sapiens comenzó en África, pero no se quedó allí. Hace unos 70.000 años, nuestros antepasados emprendieron una de las travesías más trascendentales, la migración hacia otros continentes. El motivo de esta salida no fue un evento único, sino una combinación de factores. Cambios climáticos transformaron paisajes, redujeron recursos y obligaron a buscar nuevos territorios. La curiosidad innata, esa necesidad de explorar, también jugó su papel. Poco a poco, grupos humanos comenzaron a desplazarse hacia el norte y el este, siguiendo ríos, costas y manadas de animales. Uno de los caminos principales fue la ruta costera. Los sapiens siguieron el litoral del Mar Rojo, bordeando la península arábiga, hasta llegar a Asia. La cercanía del mar ofrecía recursos constantes, peces, mariscos, agua dulce en desembocaduras de ríos. Este camino de arena y olas fue la primera autopista de la humanidad. Con el tiempo, estos migrantes llegaron a la India, al sudeste asiático y miles de años más tarde, a Australia. Otros grupos se dirigieron hacia Europa, donde convivieron y se mezclaron con los neandertales. A través de Siberia, sus descendientes alcanzaron América, cruzando el estrecho de Bering en épocas de glaciaciones. La expansión no fue rápida ni uniforme. A veces los grupos se detenían durante miles de años en una región antes de continuar. En otras ocasiones, el clima o la competencia con otras especies los obligaban a retroceder. Pero lentamente, generación tras generación, los sapiens poblaron todos los rincones del planeta. Imagina la magnitud de este viaje. Pequeños grupos de hombres, mujeres y niños caminando por paisajes desconocidos, enfrentando fríos intensos, desiertos inmensos, selvas densas. Y sin embargo, avanzaban. Cada fogata en el camino era un punto de luz en el mapa creciente de la humanidad. La migración no solo transformó a los humanos, también cambió al planeta. Allí donde llegaban, los sapiens dejaban huellas, nuevas técnicas de caza, uso del fuego para modificar paisajes, pinturas en cuevas, herramientas de piedra. La tierra comenzó a llenarse de signos humanos, de rastros de cultura y memoria. Esta salida de África es, en cierto modo, una metáfora de la vida misma. Cada ser humano, en su viaje personal, también cruza fronteras internas, explora nuevos territorios de la mente y del corazón. Cuando los Homo sapiens salieron de África, no estaban solos. El mundo ya estaba habitado por otros homínidos. Los neandertales en Europa, los denisovanos en Asia y quizá otras especies aún desconocidas que desaparecieron sin dejar nombre. Durante mucho tiempo, la visión popular fue que los sapiens simplemente reemplazaron a estas especies. Pero la realidad, revelada por los estudios genéticos modernos, es más compleja y fascinante. Nuestros ancestros no solo compitieron con ellos, también se encontraron, convivieron e incluso se mezclaron. Los fósiles y las huellas arqueológicas muestran que los neandertales eran hábiles cazadores, con cerebros tan grandes como los nuestros. Fabricaban herramientas avanzadas, cuidaban de sus heridos y enterraban a sus muertos con cierto simbolismo. No eran brutos primitivos, sino humanos diferentes con culturas propias. Los denisovanos, menos conocidos, dejaron su huella en fragmentos de huesos y dientes encontrados en Siberia. Aunque sabemos poco de su apariencia, los análisis genéticos revelan que algunos grupos humanos actuales, como los habitantes de Oceanía y parte de Asia, llevan genes denisovanos en su ADN.
Esto significa que la historia de Homo sapiens no fue una línea pura y aislada, sino un entretejido de encuentros y mezclas. En nuestra sangre llevamos rastros de esos otros humanos, como si la evolución hubiera tejido un tapiz con múltiples hilos, y no con uno solo. Imagina un encuentro en la penumbra de una cueva. Hace 40.000 años, un grupo de sapiens nómadas se cruza con neandertales. Quizá compartieron fuego, intercambiaron gestos, aprendieron unos de otros. Quizá hubo tensiones, luchas, pero también hubo uniones, hijos nacidos de la mezcla de mundos distintos. Estos encuentros cambiaron nuestro destino. Los genes heredados de neandertales y denisovanos contribuyeron a nuestra resistencia a enfermedades, a la adaptación a climas fríos y a la diversidad física de nuestra especie actual. Hoy, cuando miras tu propio reflejo, no solo ves a un Homo sapiens, ves también un mosaico de ancestros, un eco de aquellas otras humanidades que nos acompañaron en el camino. La historia nos recuerda que no estamos solos ni siquiera en nuestro origen. Somos fruto de encuentros, de mezclas, de uniones inesperadas. La humanidad es, en esencia, un abrazo entre diferencias. Entre todos los logros de nuestra especie, uno destaca como un río invisible que conecta pasado y presente: el lenguaje. No fue un invento repentino, sino una lenta evolución que comenzó con gestos y sonidos simples y culminó en la capacidad de transmitir ideas complejas, sueños y recuerdos. Los primeros homínidos ya se comunicaban de maneras básicas. Gestos de manos, expresiones faciales, gruñidos y llamados servían para coordinar la caza o advertir del peligro. Pero con los Homo sapiens, esa comunicación alcanzó un nivel nuevo: el nacimiento del lenguaje simbólico. El lenguaje no es solo hablar, es pensar en abstracto, imaginar lo que no está presente, recordar lo que fue y proyectar lo que será. Con palabras, nuestros ancestros pudieron organizar grupos más grandes, compartir técnicas, contar historias. Cada palabra era un puente que unía mentes. Imagina una hoguera en una noche fría. Un ancestro sapiens narra con gestos y sonidos la historia de una cacería o de un animal poderoso. Los niños escuchan con atención, los adultos aprenden de la experiencia. La palabra se convierte en memoria colectiva, en tradición. El lenguaje también permitió la creación de mitos, historias que explicaban el origen del mundo, que daban sentido a fenómenos naturales, que unían a las comunidades en torno a símbolos compartidos. Así nació la cultura, un tejido invisible que iba más allá de la supervivencia biológica. La arqueología nos muestra los primeros indicios de esta capacidad: huesos tallados con marcas rítmicas, flautas hechas de huesos de ave, símbolos pintados en cuevas. No son simples objetos, son huellas de una mente capaz de representar, de soñar, de transmitir significados a otros. Lo fascinante es que, al hablar, no solo comunicamos, también transformamos nuestro propio pensamiento. Las palabras moldean lo que somos, estructuran la memoria, dan forma a las emociones. Somos, en buena medida, hijos del lenguaje que nos habita. Piensa en ello al dejarte llevar por el sueño. Cada palabra que escuchas, cada historia que te arrulla, es heredera de aquel don ancestral, la voz humana, que nos unió y nos hizo lo que somos. Además del lenguaje, otra chispa reveló la mente de Homo sapiens: el arte. Hace unos 40.000 años, en cuevas de Europa, África y Asia, nuestros ancestros comenzaron a pintar paredes, tallar figuras y grabar símbolos. Fue la primera vez que lo invisible tomó forma visible. Las pinturas rupestres muestran animales con detalles sorprendentes: bisontes, caballos, ciervos, manos estampadas en negativo. No eran simples decoraciones, sino expresiones de algo más profundo, tal vez rituales de caza, tal vez símbolos espirituales, tal vez narraciones que aún hoy nos cuesta descifrar. Imagina entrar en una cueva iluminada por antorchas. Las llamas hacen que los bisontes pintados en la pared parezcan moverse, como si cobraran vida en la penumbra. Los artistas de entonces no buscaban solo representar, buscaban evocar, conectar con lo sagrado y lo misterioso. El arte también se manifestó en pequeñas esculturas, como las llamadas Venus paleolíticas,
figuras femeninas con formas redondeadas que quizá simbolizaban la fertilidad o la abundancia. Estos objetos eran portátiles, lo que indica que los sapiens llevaban consigo símbolos a donde fueran, extendiendo el arte más allá de las cuevas. La música acompañó este despertar simbólico. Se han encontrado flautas talladas en hueso de ave, capaces de producir melodías. Es probable que las canciones y los ritmos se usaran en rituales colectivos, reforzando los lazos sociales y generando emociones compartidas. El arte no era un lujo innecesario, sino una herramienta vital. Ayudaba a cohesionar grupos, a crear identidades, a transmitir valores. Era una manera de dejar huellas más allá del instante, de decir, estuvimos aquí, sentimos, soñamos. Hoy cuando escuchamos una canción, contemplamos una pintura o escribimos un poema, estamos repitiendo aquel gesto ancestral. Llevamos dentro esa necesidad de expresar lo invisible, de transformar emociones en formas, sonidos y colores. El arte es la prueba de que la vida humana no se limita a sobrevivir. Es también imaginar, crear, trascender. En cada trazo, en cada nota, en cada palabra, seguimos pintando las paredes de nuestra propia cueva interior. Durante miles de años, los Homo sapiens vivieron en pequeños grupos de cazadores y recolectores. Eran comunidades móviles que seguían las estaciones y los ciclos de la naturaleza. En esos grupos, cada individuo tenía un papel, y la supervivencia dependía de la cooperación. Las comunidades humanas no eran simplemente grupos de individuos aislados, eran familias extendidas, tribus donde el cuidado mutuo era esencial. Los ancianos aportaban experiencia, los adultos fuerza de trabajo, los niños esperanza y continuidad. La vida se tejía como una red, donde cada hilo sostenía a los demás. La caza era una actividad central. Requería coordinación, estrategias compartidas, comunicación precisa. En esas jornadas de esfuerzo colectivo nació el sentido de cooperación que nos caracteriza. Repartir la carne, compartir el fuego, asegurarse de que todos tuvieran alimento. Estos gestos sembraron la semilla de la ética, de la justicia. La recolección, realizada a menudo por mujeres y niños, era igualmente vital. Frutas, raíces, semillas y hierbas aportaban diversidad y equilibrio a la dieta. Estos conocimientos botánicos se transmitían de generación en generación, convirtiéndose en una memoria colectiva del paisaje. La vida en comunidad también implicaba rituales. Alrededor del fuego, los sapiens no solo compartían alimentos, sino también historias, cantos y danzas. Estas expresiones reforzaban los lazos, creaban identidad y daban sentido al mundo. Imagina un círculo de personas bajo un cielo estrellado. El fuego ilumina sus rostros mientras un ancestro cuenta una historia. Los niños escuchan con los ojos abiertos, los adultos asienten, las chispas vuelan hacia el cielo. En ese instante, la comunidad se reconoce como algo más grande que la suma de sus partes, como un nosotros. Lo fascinante es que estos grupos no eran cerrados. A menudo se encontraban con otros, intercambiando objetos, conocimientos e incluso miembros. Este intercambio fortaleció la diversidad genética y cultural, preparando a los sapiens para la expansión global. La comunidad fue nuestro primer hogar verdadero. Más allá de cuevas y refugios, lo que nos sostuvo fue la red invisible de vínculos humanos. Una red que aún hoy nos define. Seguimos necesitando compañía, historias compartidas y la sensación de pertenecer. Si algo distingue a los humanos, es nuestra capacidad para imaginar objetos que aún no existen y luego crearlos con nuestras manos. Esta habilidad, ya presente en especies anteriores como Homo habilis y Homo erectus, alcanzó nuevas alturas con Homo sapiens. Las primeras herramientas eran simples: piedras afiladas para cortar carne, palos endurecidos al fuego para cavar o cazar. Pero con el tiempo, la tecnología se volvió más sofisticada. Nuestros ancestros aprendieron a tallar piedras en formas más precisas, creando puntas de flecha, cuchillos y raspadores. La llamada industria lítica
se convirtió en un arte transmitido de generación en generación. El hueso y el marfil también comenzaron a usarse. Con ellos se fabricaban agujas para coser pieles, arpones para pescar, adornos y colgantes que combinaban utilidad con belleza. Estos objetos muestran que la mente sapiens no separaba lo práctico de lo estético. Ambas dimensiones caminaban juntas. La invención del arco y la flecha marcó un cambio profundo en la caza. Ahora era posible abatir presas a distancia con mayor seguridad y eficacia. La lanza arrojadiza, impulsada con propulsores de madera, amplió aún más el alcance humano. El dominio de las herramientas no era solo cuestión de técnica, sino también de cultura. Enseñar a tallar, a usar, a reparar, implicaba transmitir saberes. Cada herramienta era un puente entre generaciones, un objeto cargado de memoria. Imagina a un joven sapiens aprendiendo de un anciano a tallar piedra. Cada golpe de percusión resuena en el aire, cada fragmento desprendido revela la paciencia del maestro. No es solo un objeto lo que nace, sino una relación, un legado que se perpetúa. Las herramientas también transformaron la vida cotidiana. Con agujas de hueso se cosían ropas ajustadas que permitían sobrevivir en climas fríos. Con recipientes tallados se almacenaban semillas y agua. Con arpones y anzuelos se conquistaron los ríos y mares. Este ingenio, multiplicado con el tiempo, es lo que nos llevó de simples raspadores a lanzas, de lanzas a cuchillos de metal, y de allí a las tecnologías que usamos hoy. La semilla de todo ello estaba ya presente en aquellos primeros gestos de tallar, atar y transformar. Al contemplar nuestras propias manos, podemos recordar que llevan inscrita la memoria de millones de años de invención. Cada objeto que usamos es un eco de aquel momento en que un sapiens miró una piedra y no vio solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Durante decenas de miles de años, los Homo sapiens vivieron como cazadores y recolectores, siguiendo a los animales y aprovechando lo que la naturaleza ofrecía. Pero lentamente, algo cambió. Nuestros ancestros comenzaron a intervenir en el entorno, a domesticar la tierra y los animales. Este proceso no ocurrió de un día para otro. Al principio, se trataba de observar patrones. Algunos frutos crecían mejor si se dejaban caer semillas cerca del campamento. Algunas manadas regresaban a los mismos pastos cada estación. El ser humano aprendió a reconocer estos ciclos y a utilizarlos en su favor. Hace unos 12.000 años, en diferentes lugares del mundo, comenzó lo que llamamos la Revolución Neolítica. En el creciente fértil al oeste de Asia, los primeros agricultores cultivaban trigo y cebada. En China domesticaban el arroz y el mijo. En América, el maíz, la papa y los frijoles se convirtieron en alimentos esenciales. La domesticación de plantas transformó radicalmente la vida. Por primera vez, los grupos humanos podían establecerse en un lugar fijo, cultivar la tierra y almacenar excedentes. Esto significaba seguridad, pero también nuevos desafíos. La necesidad de organizar el trabajo, de planificar cosechas, de cuidar los granos guardados. Los animales también entraron en esta nueva relación. Los perros fueron los primeros compañeros, domesticados a partir de lobos que se acercaban a los campamentos en busca de restos de comida. Luego vinieron las cabras, las ovejas, los cerdos y los caballos. Estos animales no solo ofrecían alimento, sino también compañía, transporte y fuerza de trabajo. Imagina un poblado temprano, casas de barro y madera agrupadas en un valle fértil, campos de trigo que se mecen con el viento, corrales donde cabras y ovejas balen suavemente. En el centro, una hoguera donde las familias comparten pan recién horneado. La vida ya no es solo cazar y recolectar. Ahora es sembrar, cuidar, esperar, cosechar. Este cambio trajo consigo ventajas y riesgos. La agricultura permitió el crecimiento de las poblaciones, pero también las hizo más vulnerables a sequías, plagas y conflictos por la tierra. La vida sedentaria fomentó la aparición de jerarquías y desigualdades, pues algunos controlaban los recursos, mientras otros trabajaban en los campos. La domesticación del entorno fue el inicio de la civilización. Con cada semilla plantada, con cada animal domesticado,
Los sapiens se alejaban un poco más de la incertidumbre de la naturaleza salvaje y entraban en un mundo de ciclos controlados, de paisajes moldeados por manos humanas. La agricultura y la domesticación de animales dieron lugar a algo nuevo en la historia: los poblados permanentes. Ya no era necesario seguir a las manadas ni moverse con las estaciones. Los humanos podían construir hogares duraderos, asentarse y crear comunidades estables. Uno de los poblados más antiguos que conocemos es Çatalhöyük, en la actual Turquía, habitado hace más de 9000 años. Allí las casas estaban construidas una junto a otra, formando un entramado sin calles. La gente entraba y salía por los techos, como si el poblado fuera un mosaico de tejados conectados. En estos primeros asentamientos, la vida adquirió un ritmo diferente. La agricultura requería trabajo constante: arar la tierra, sembrar, regar, cosechar, almacenar. Los excedentes de alimentos permitieron que algunas personas se dedicaran a otras tareas: fabricar herramientas, tejer ropas, crear cerámicas, tallar objetos rituales. Así nació la especialización. La vida comunitaria también trajo consigo nuevas formas de organización. Era necesario coordinar el uso del agua, repartir los campos, resolver conflictos. De este modo, surgieron las primeras estructuras sociales más complejas, con líderes, consejos y normas compartidas. Imagina caminar por un poblado neolítico. Ves humo saliendo de chimeneas, niños jugando entre casas de barro, mujeres moliendo granos con piedras, hombres cuidando rebaños. Escuchas el martilleo de alguien tallando una herramienta de piedra pulida, el canto rítmico de voces que acompañan el trabajo colectivo. La espiritualidad también encontró un nuevo espacio. Los poblados tenían altares, figuras rituales, entierros que mostraban respeto por los ancestros. La vida sedentaria permitió que los vínculos espirituales se arraigaran en lugares concretos: montañas, cuevas, templos. Pero la sedentarización también trajo desafíos. Las enfermedades comenzaron a propagarse con mayor facilidad en comunidades densas. El contacto constante con animales domesticados introdujo nuevos virus y bacterias. La desigualdad social se hizo más evidente y los conflictos por tierras fértiles se multiplicaron. Aún así, el paso hacia los poblados fue irreversible. Los Homo sapiens habían encontrado una nueva manera de vivir, más conectada con la tierra, más estable y más compleja. Cada poblado era una semilla de lo que, siglos después, se convertiría en ciudades y civilizaciones. En esos primeros pueblos comenzó el latido de la vida urbana. Una vida que ya no dependía solo de los caprichos de la naturaleza, sino de la colaboración, el ingenio y la memoria colectiva de los humanos. A medida que los poblados crecían, algunos se transformaron en algo nunca visto antes: ciudades. No eran simples aldeas agrícolas, sino centros de intercambio, poder y cultura. La humanidad comenzaba a organizarse en estructuras sociales cada vez más complejas. Una de las primeras ciudades que conocemos es Uruk, en la antigua Mesopotamia, alrededor del 4000 a.C. Allí vivían decenas de miles de personas, un número impensable para los grupos de cazadores y recolectores de épocas anteriores. La vida urbana significaba concentración: casas, templos, almacenes, mercados, todo en un espacio relativamente reducido. La agricultura irrigada, especialmente a lo largo de ríos como el Tigris y el Éufrates, permitió producir excedentes suficientes para sostener poblaciones grandes. Con los excedentes llegaron las especializaciones: artesanos, comerciantes, sacerdotes, escribas. La vida ya no giraba solo en torno a la subsistencia, sino también al intercambio de bienes, conocimientos e ideas. El nacimiento de las ciudades también trajo consigo la necesidad de administración: cómo repartir el agua de los canales, cómo almacenar granos, cómo resolver disputas. Estas cuestiones llevaron al desarrollo de normas, leyes y jerarquías. En Uruk y otras ciudades, templos y palacios no eran solo edificios, eran centros de poder que organizaban la vida comunitaria. Imagina caminar por una de estas primeras urbes: calles de barro, mercados donde se intercambian cereales por cerámica,
sacerdotes ascendiendo a templos escalonados, niños jugando entre casas de adobe. El murmullo constante de voces y sonidos crea una atmósfera vibrante, un contraste radical con la calma de las aldeas anteriores. Las ciudades también fueron escenarios de creatividad. Allí surgieron las primeras formas de escritura, como la escritura cuneiforme destinada a registrar transacciones y leyes. Con los símbolos escritos, la memoria dejó de depender solo de la palabra y pasó a fijarse en tablillas de arcilla. La historia, por primera vez, podía conservarse de manera duradera. Las primeras ciudades fueron el inicio de algo mayor, civilizaciones. En ellas se sembraron las semillas de la organización política, de la cultura escrita, del arte monumental. Allí comenzó el latido de la humanidad que reconocemos en nosotros mismos. La vida urbana no solo trajo orden social y económico, sino también el florecimiento de la cultura organizada. Con más tiempo, recursos y concentración de personas, surgieron instituciones, creencias compartidas y expresiones artísticas colectivas. La religión ocupó un lugar central. En las ciudades antiguas, templos y altares dominaban el paisaje. Los dioses representaban la fertilidad de la tierra, la fuerza de los ríos, la protección contra enemigos. Los sacerdotes eran mediadores entre el mundo humano y el divino, y sus rituales reforzaban la cohesión social. El arte también se transformó. Ya no se trataba solo de figuras talladas o pinturas rupestres, sino de murales, esculturas y ornamentos que embellecían templos y palacios. Las canciones y danzas, acompañadas por instrumentos musicales, se volvieron parte de celebraciones públicas, uniendo a miles de personas en experiencias colectivas. La escritura se convirtió en la herramienta clave de la cultura organizada. Lo que antes era memoria oral transmitida alrededor del fuego, ahora quedaba registrado en tablillas, papiros y monumentos. Gracias a ello, las leyes podían aplicarse con justicia más uniforme. Los intercambios comerciales podían extenderse a largas distancias y las historias podían atravesar generaciones. El nacimiento de bibliotecas y escuelas primitivas marcó otro cambio profundo. La educación dejó de depender solo de la familia. Se institucionalizó, preparando a escribas, administradores y sabios que mantenían el orden social. Imagina un escriba sentado en una mesa de arcilla, grabando con precisión símbolos en una tablilla. Sus manos transforman el murmullo de la palabra en marcas duraderas. Lo que escribe puede ser un contrato de intercambio, una plegaria a los dioses o una crónica de los reyes. En esas líneas palpita el deseo humano de trascender el instante. La cultura organizada también permitió la transmisión de valores. Cada ciudad desarrollaba su identidad, su forma de vestir, sus tradiciones culinarias, sus rituales. Y al encontrarse con otras ciudades, intercambiaban no solo bienes, sino ideas, creando una red cultural que se extendía por continentes enteros. Así, de los pueblos pequeños nacieron culturas complejas, capaces de escribir, de construir, de soñar en grande. La humanidad comenzaba a reconocerse no solo como individuos o tribus, sino como sociedades con memoria, con historia, con destino. Con el crecimiento de las ciudades, la humanidad dio un nuevo paso, la formación de civilizaciones. Estas no eran simples agrupaciones humanas, sino sociedades organizadas con sistemas políticos, religiosos y culturales que les daban cohesión y poder. Mesopotamia fue una de las cunas de la civilización. Allí nacieron códigos legales como el famoso Código de Hammurabi, que buscaba regular la vida cotidiana con normas escritas. Egipto, a orillas del Nilo, levantó pirámides monumentales que aún hoy nos asombran, testigos de una organización social capaz de movilizar miles de personas hacia un mismo propósito. En el Valle del Indo florecieron ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, con calles rectas, sistemas de drenaje y planificación urbana avanzada. En China, las primeras dinastías consolidaron un modelo de poder centralizado que perduraría por milenios. Y en América, culturas como la Olmeca sembraban los fundamentos de civilizaciones posteriores, con templos, esculturas y calendarios precisos. Cada civilización fue una respuesta distinta al desafío de organizar comunidades humanas cada vez más grandes.
Algunas se apoyaron en reyes divinizados, otras en consejos de ancianos o estructuras comunitarias. Todas, sin embargo, compartieron la necesidad de regular el agua, los alimentos y la defensa frente a enemigos. El poder no era solo militar o económico, era también cultural. Las civilizaciones antiguas nos legaron sistemas de escritura, avances en matemáticas y astronomía, técnicas agrícolas y arquitectónicas que aún resuenan. Sus calendarios regulaban cosechas y festividades. Sus observaciones del cielo conectaban lo humano con lo cósmico. Imagina el amanecer en una ciudad del antiguo Egipto. El sol asciende sobre el Nilo, iluminando templos y esfinges. Los sacerdotes elevan cantos, los campesinos se preparan para el trabajo en los campos, los escribas trazan símbolos en papiros. Cada gesto está impregnado de un orden mayor, de la certeza de formar parte de una civilización poderosa. Estas primeras civilizaciones fueron faros en el tiempo. Su grandeza y sus contradicciones nos recuerdan que la humanidad siempre ha buscado equilibrio entre el poder y la fragilidad, entre la organización y el misterio. Uno de los mayores logros de estas civilizaciones fue la consolidación de la escritura como memoria duradera. Lo que comenzó como simples marcas en huesos o piedras se transformó en sistemas complejos capaces de registrar ideas, leyes, historias y poemas. La escritura cuneiforme en Mesopotamia, los jeroglíficos en Egipto, los caracteres chinos y los sistemas mayas son ejemplos de esta diversidad. Cada cultura inventó símbolos que, al ser comprendidos, abrían un mundo nuevo, el mundo de la memoria más allá del tiempo. Con la escritura, los acuerdos ya no dependían solo de la confianza oral. Los contratos podían fijarse, las leyes aplicarse de manera uniforme, las deudas y tributos quedar registrados. El comercio a larga distancia se volvió más seguro gracias a tablillas y pergaminos que viajaban con los mercaderes. Pero la escritura no fue solo un instrumento práctico, fue también una vía para la poesía, la religión y la filosofía. Los himnos a los dioses, los cantos funerarios, los proverbios y relatos heroicos se preservaron gracias a esta herramienta. Así, las palabras humanas comenzaron a desafiar al olvido. Imagina un escriba en Mesopotamia, inclinado sobre una tablilla de arcilla fresca, trazando signos con un cálamo. Cada marca es un esfuerzo por fijar lo efímero, por atrapar en símbolos lo que la voz pronunció. A su alrededor, otros trabajan en almacenes y templos, pero él sabe que lo suyo es distinto. Está creando memoria. La escritura también cambió la relación con el conocimiento. En lugar de depender solo de la memoria oral, ahora era posible acumular saberes, revisarlos, transmitirlos más allá de una sola generación. Este almacenamiento del pensamiento humano fue el germen de la ciencia, de la filosofía, de la historia. Los primeros archivos y bibliotecas surgieron en este contexto, lugares donde se reunían textos para conservarlos y consultarlos. Allí nació el sueño de que el conocimiento podía ser patrimonio colectivo, no solo recuerdo individual. Gracias a la escritura, la voz de los antiguos aún nos llega. Poemas, plegarias, reflexiones escritas hace miles de años siguen susurrando al presente, recordándonos que la humanidad siempre ha buscado permanecer más allá de su fragilidad. A medida que las civilizaciones crecían y la escritura preservaba la memoria, algo nuevo comenzó a florecer en la mente humana: la filosofía. No se trataba solo de sobrevivir o de rendir culto a los dioses, sino de preguntarse por el sentido de la vida, por el origen del cosmos, por la naturaleza del ser humano. En Mesopotamia y Egipto, los primeros textos ya mostraban reflexiones profundas sobre la justicia, la muerte y el destino. Pero fue en Grecia donde la filosofía tomó forma sistemática. Allí, en los siglos VI y V a.C., pensadores como Tales, Heráclito y Pitágoras comenzaron a observar la naturaleza con una mirada nueva, no como un capricho de los dioses, sino como un orden que podía comprenderse. Los filósofos preguntaban: ¿de qué está hecho el universo? ¿Cuál es la esencia de las cosas? ¿Cómo debemos vivir para alcanzar la virtud y la felicidad?
Sócrates caminaba por Atenas dialogando con cualquiera que quisiera escuchar, sembrando dudas más que certezas. Platón imaginaba un mundo de ideas puras, reflejadas imperfectamente en nuestra realidad. Aristóteles clasificaba los seres vivos, las formas de gobierno, los principios de la lógica. Pero la filosofía no fue exclusiva de Grecia. En la India, los Upanishads meditaban sobre la unidad entre el yo y el cosmos, mientras Buda enseñaba el camino de la compasión y el desapego. En China, Confucio reflexionaba sobre la armonía social y Lao Tse sobre la fluidez del Tao, el camino natural de las cosas. Imagina a un grupo de discípulos bajo un árbol, escuchando a un maestro hablar de la virtud, del alma, del universo. No hay templos ni ejércitos, solo palabras que se graban en la memoria y se transmiten con reverencia. Ese instante de diálogo sencillo es la raíz de todo lo que hoy llamamos filosofía. El despertar filosófico nos enseñó que el ser humano no solo busca sobrevivir, sino también comprender. Que la vida no es solo alimento y refugio, sino también preguntas que nos acompañan incluso en la noche más silenciosa. La filosofía nos recuerda que pensar es también descansar, contemplar, dejar que las preguntas fluyan como ríos sin necesidad de apresurar respuestas. Antes de la filosofía y junto a ella, los seres humanos ya habían tejido redes de sentido a través de los mitos. Historias transmitidas de generación en generación que explicaban lo inexplicable, que daban forma al misterio del origen, del tiempo y de la muerte. Cada cultura creó su propio tejido de mitos. En Mesopotamia, el poema de Gilgamesh narraba la búsqueda de la inmortalidad y la inevitabilidad del destino humano. En Egipto, el mito de Osiris hablaba de muerte y resurrección, de la esperanza en la vida después de la vida. En Grecia, los dioses olímpicos personificaban fuerzas naturales y emociones humanas. Zeus representaba el poder del cielo, Atenea la sabiduría, Dionisio la embriaguez de la vida. Estos mitos no eran simples relatos, eran mapas emocionales que ayudaban a comprender la complejidad del ser humano. En América, los pueblos originarios narraban historias de creación vinculadas a la tierra, al maíz, al sol. En Mesoamérica, los mayas y aztecas imaginaban ciclos de creación y destrucción, donde el universo se renovaba constantemente. En los Andes, los mitos hablaban de montañas vivientes y ríos sagrados. Los mitos cumplían múltiples funciones. Eran explicaciones del cosmos, pero también códigos morales, rituales colectivos, identidades compartidas. Un mito contaba de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y en esa narración, la comunidad encontraba seguridad y pertenencia. Imagina a un anciano junto a una fogata, rodeado de niños atentos. Sus palabras describen el origen de las estrellas, la fuerza de los dioses, la valentía de héroes antiguos. Los niños escuchan con los ojos brillantes, sintiéndose parte de una historia mayor que ellos mismos. El mito no es solo cuento, es raíz, es guía, es abrazo. Lo sorprendente es que, aunque la ciencia moderna haya reemplazado muchas explicaciones míticas, los mitos siguen viviendo en nosotros, en nuestras películas, en nuestras novelas, en nuestros sueños nocturnos. La mente humana sigue necesitando relatos que den forma a lo invisible. Así como la filosofía nos invita a preguntar, los mitos nos invitan a imaginar. Ambos son caminos para descansar en la certeza de que el universo es más grande de lo que podemos comprender. Cuando los seres humanos comenzaron a asentarse en ciudades y civilizaciones, también nació una nueva forma de conocimiento, la ciencia temprana. No era aún ciencia como la entendemos hoy, con experimentos controlados y métodos rigurosos, pero sí un esfuerzo consciente por observar, registrar y comprender los patrones de la naturaleza. En Mesopotamia, los escribas estudiaban los movimientos del sol, la luna y las estrellas, no solo por curiosidad, sino porque de ello dependía la organización de la agricultura y los calendarios. En Egipto, los sacerdotes del Nilo calculaban las crecidas del río, sabiendo que de esa agua dependía la vida de todo el valle. La ciencia temprana estaba profundamente unida a lo práctico: medir tierras, prever estaciones, organizar cosechas.
pero también estaba vinculada al misterio. Observar el cielo nocturno no era solo un ejercicio de cálculo, sino también de contemplación. Cada estrella parecía un mensaje divino, cada eclipse una señal poderosa. En Grecia, la ciencia dio un salto diferente. Filósofos como Hipócrates comenzaron a estudiar la medicina como un arte natural, no solo como magia o plegaria. Pitágoras y sus discípulos descubrieron relaciones matemáticas en la música y en la geometría, intuyendo que el universo estaba hecho de proporciones y armonías. Imagina un hombre en la antigüedad mirando el cielo con paciencia. Con cada amanecer, anota dónde aparece el sol en el horizonte. Con cada noche despejada, registra la posición de las estrellas. Sin telescopios ni instrumentos modernos, solo con sus ojos y su memoria, comienza a descifrar los ciclos celestes. Ese gesto sencillo es ya ciencia, el deseo de comprender el orden oculto del cosmos. La ciencia temprana también se manifestó en la observación de plantas y remedios. Los primeros médicos y curanderos aprendieron, por prueba y error, qué hierbas curaban heridas, qué cortezas calmaban fiebres, qué raíces podían ser venenosas. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, fue el germen de la farmacología. La ciencia nació como una mezcla de necesidad y asombro, necesidad de sobrevivir, de predecir, de organizar, y asombro frente a un mundo que parecía lleno de secretos por descubrir. Entre todas las observaciones de la ciencia temprana, ninguna fue tan constante ni tan fascinante como la contemplación del cielo nocturno. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos alzaron la vista hacia las estrellas y sintieron tanto pequeñez como pertenencia. Las estrellas fueron para nuestros ancestros un mapa y un espejo. Un mapa porque les permitían orientarse en viajes y migraciones. Los navegantes del mar usaban la posición de las constelaciones para no perderse en la inmensidad. Un espejo porque las constelaciones eran también relatos. Cazadores, animales, dioses, héroes dibujados con puntos de luz. En Mesopotamia, los sacerdotes astrónomos construyeron listas detalladas de los movimientos planetarios. En Egipto, las estrellas servían para alinear templos y pirámides con precisión sorprendente. En Mesoamérica, los mayas desarrollaron calendarios complejos basados en la observación del cielo, capaces de predecir eclipses y ciclos agrícolas. Imagina una noche clara en la antigüedad, un grupo de personas recostadas sobre la hierba, mirando cómo la Vía Láctea se extiende como un río luminoso. No hay luces artificiales, no hay ruido, solo el silencio profundo y la certeza de que el cielo guarda misterios infinitos. Esa experiencia era a la vez espiritual y científica. Las estrellas también inspiraron mitos y preguntas. ¿Qué eran esos puntos brillantes? ¿Luces en un firmamento sólido? ¿Hogares de dioses? ¿Puertas a otros mundos? Aunque las respuestas variaban, la pregunta era común: el deseo de comprender lo que está más allá de nuestra vida terrenal. En Grecia, pensadores como Anaximandro y Aristóteles comenzaron a proponer modelos del cosmos con esferas concéntricas que giraban alrededor de la Tierra. Aunque hoy sabemos que esos modelos eran incompletos, su esfuerzo marcó un cambio: la convicción de que el universo podía describirse con razón y observación. La contemplación de las estrellas también nos recuerda algo íntimo. Somos pequeños frente al cosmos, pero al mismo tiempo somos parte de él. Los átomos de nuestros cuerpos nacieron en el interior de estrellas antiguas. Al mirar el cielo en cierto sentido, nos miramos a nosotros mismos en otro tiempo y lugar. El cielo nocturno fue el primer libro que la humanidad aprendió a leer, que aún hoy, cuando lo contemplamos, sentimos la misma mezcla de calma, misterio y pertenencia que acompañó a nuestros ancestros bajo las mismas estrellas. Con el paso de los milenios, las ciudades crecieron y se expandieron, dando origen a los primeros imperios. Ya no se trataba solo de aldeas o urbes aisladas, sino de vastos territorios unificados bajo un mismo poder, con miles y más tarde millones de personas vinculadas por leyes, ejércitos, religiones y redes de comercio. Estos imperios no solo conquistaban tierras, también unían culturas.
Al integrar pueblos distintos, compartían lenguas, tecnologías y costumbres. En la antigua Mesopotamia, los acadios, asirios y babilonios extendieron la escritura y el comercio a lo largo de ríos y desiertos. En Egipto, los faraones consolidaron un orden que perduró durante más de 3000 años, con pirámides y templos que aún hoy se alzan como testigos del tiempo. Pero más allá del poder militar, lo más transformador de los imperios fue la circulación del conocimiento. Los caminos y las rutas comerciales conectaban regiones distantes, llevando consigo ideas, técnicas y descubrimientos. La seda de China llegaba a Roma. El trigo de Egipto alimentaba a pueblos lejanos. Las especias de India cruzaban mares y montañas. Uno de los ejemplos más fascinantes de estas redes de conocimiento fue la Biblioteca de Alejandría, en Egipto. Allí se reunieron miles de rollos de papiro con textos de distintas culturas, tratados de astronomía, medicina, filosofía, matemáticas. Fue un intento de reunir en un solo lugar el saber humano, de crear un archivo universal de la memoria. Imagina caminar por esa biblioteca en su esplendor, pasillos interminables llenos de estanterías, escribas copiando manuscritos, filósofos discutiendo bajo columnas de mármol, el aire impregnado de pergaminos y tinta. Allí, la humanidad soñó por primera vez con conservar todo el conocimiento del mundo. Los imperios también nos legaron infraestructuras, caminos, acueductos, sistemas de irrigación, ciudades planificadas. Estas obras no eran solo herramientas prácticas, sino símbolos de organización colectiva. El esfuerzo humano, coordinado a gran escala, podía transformar paisajes enteros. En la historia de los imperios late una paradoja. Fueron escenarios de dominación y conflictos, pero también puentes de unión y semillas de conocimiento compartido. De sus luces y sombras heredamos la idea de humanidad conectada. Aunque en la antigüedad cada imperio parecía vivir en su propio mundo, poco a poco la humanidad fue tejiendo los hilos de lo que hoy llamamos una civilización global. Este proceso no fue rápido ni uniforme, se extendió durante milenios, con avances, retrocesos y encuentros inesperados. Las rutas comerciales jugaron un papel central. La ruta de la seda, que unía China con el Mediterráneo, no solo transportaba bienes, sino también religiones, lenguas, enfermedades y saberes. Los marineros del Índico conectaban África, Arabia e India mucho antes de que existieran mapas modernos. Cada viaje era un intercambio silencioso de mundos. Las religiones universales también contribuyeron a unir a la humanidad. El budismo se expandió desde India hacia China y Japón, llevando consigo monasterios, esculturas y textos sagrados. El cristianismo, nacido en Medio Oriente, se extendió por Europa y más allá. El Islam, con su mensaje de unidad, creó una vasta red cultural que conectó desde España hasta Indonesia. Cada religión fue un hilo espiritual que tejió comunidades más allá de fronteras y lenguas. El conocimiento se transmitía en paralelo. Los árabes conservaron y expandieron textos griegos de filosofía y ciencia, traduciéndolos y enriqueciéndolos. En Bagdad, la Casa de la Sabiduría se convirtió en un centro de traducción y estudio, donde convivían matemáticos, astrónomos y médicos de distintas culturas. En China, la invención del papel y más tarde de la imprenta revolucionó la forma en que se transmitía la información. Imagina un pergamino que viaja de mano en mano. Un médico griego lo escribe, un sabio árabe lo traduce, un monje europeo lo copia, un impresor chino lo multiplica. Ese mismo conocimiento, viajando a través de siglos y continentes, se convierte en herencia común de toda la humanidad. La lenta formación de una civilización global no eliminó las diferencias culturales. Al contrario, las diversidades se encontraron, se mezclaron, dieron lugar a nuevas formas de arte, de pensamiento, de organización. Fue un proceso de fusión y adaptación, como un río que recoge afluentes distintos y sin perder su esencia se ensancha. Al contemplar este proceso, entendemos que nuestra historia no es solo local o individual. Somos parte de una corriente mucho mayor, un tejido que nos une a todos los pueblos, a todas las generaciones, una civilización global que aún hoy sigue formándose con cada encuentro, con cada intercambio.
Después de miles de años de migraciones, invenciones y civilizaciones, los Homo sapiens entramos en una etapa nueva, la del mundo moderno. En apenas unos siglos, transformamos nuestro planeta con una rapidez nunca antes vista. La invención de la imprenta multiplicó los libros, democratizando el conocimiento. La ciencia moderna, nacida en los siglos XVI y XVII, con figuras como Galileo, Newton y Kepler, comenzó a observar el universo con una precisión nunca alcanzada. La revolución industrial del siglo XVIII llevó esa curiosidad a las máquinas, multiplicando la producción y cambiando radicalmente la vida en las ciudades. El Homo sapiens, que durante decenas de miles de años había vivido en contacto estrecho con la naturaleza, pasó a habitar urbes llenas de humo, fábricas y locomotoras. El tiempo dejó de medirse solo en estaciones o cosechas y comenzó a regirse por relojes y calendarios de trabajo. Imagina un pueblo europeo en 1700, donde la vida aún gira en torno a la agricultura. Ahora observa esa misma región en 1900. Fábricas, trenes, electricidad. En apenas 2 siglos, la humanidad dio un salto que en otras épocas habría requerido milenios. El mundo moderno también trajo consigo nuevos retos. Las guerras se hicieron más destructivas, las desigualdades más evidentes, la presión sobre el planeta más intensa. Pero junto a esos riesgos, surgieron avances en medicina, derechos humanos, comunicación y educación que ampliaron las posibilidades de millones de personas. Lo más sorprendente es que, a pesar de estos cambios vertiginosos, seguimos siendo los mismos Homo sapiens de hace 300.000 años. Nuestros cuerpos no han cambiado tanto. Nuestros cerebros son los mismos que pintaron bisontes en cuevas y tallaron piedras en flechas. Lo que ha cambiado es el ritmo de nuestras creaciones. El Homo sapiens moderno vive en un mundo acelerado, pero dentro de sí aún guarda la memoria de pasos antiguos, de noches alrededor del fuego, de preguntas filosóficas y mitos que acompañan al sueño. Al mirar hacia atrás, comprendemos que la evolución de Homo sapiens ha sido un proceso lento y paciente, marcado por la unión de biología, cultura y tiempo. Desde los primeros homínidos que caminaron erguidos hasta las sociedades digitales del presente, todo ha sido parte de una misma corriente, la historia de una especie que aprende, imagina y transforma. Pero la evolución no se detiene. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos cambiando. La biología continúa adaptándose a nuevas condiciones, enfermedades, climas, dietas. Al mismo tiempo, la tecnología se convierte en una segunda piel que transforma nuestra manera de pensar, comunicarnos y vivir. Algunos científicos hablan ya de una posible futura especie, el posthumano, resultado de la unión entre biología y tecnología. Otros creen que seguiremos siendo Homo sapiens por mucho tiempo, pero con herramientas que expandirán nuestras capacidades. Lo cierto es que la evolución nunca se detiene. Es un río sin final. Imagina a nuestros ancestros en la sabana africana, mirando el horizonte. Ahora piensa en un ser humano mirando la Tierra desde una estación espacial. Entre esos dos momentos hay cientos de miles de años, pero también hay continuidad. La misma curiosidad, la misma capacidad de soñar más allá de lo inmediato. La evolución de Homo sapiens no solo es una historia científica, es también un relato poético. La lenta transformación de un ser que aprende a caminar, a hablar, a pintar, a sembrar, a construir ciudades, a explorar el cosmos. Cada paso fue pequeño en su tiempo, pero inmenso en perspectiva. Esta historia nos recuerda que no somos un punto final, sino un proceso en curso. Somos viajeros del tiempo, herederos de millones de años y sembradores de futuros que aún no existen. Gracias por haber acompañado este recorrido por la lenta evolución de Homo sapiens. Si este relato te ayudó a relajarte, te invito a darle un like, suscribirte a Ciencia del Sueño y contarnos en los comentarios qué parte de la historia más te conmovió. Ahora respira profundo. Deja que tus pensamientos descansen y permite que esta noche tus sueños sean tan largos y pacientes como la historia de nuestra especie.